Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta última actividad de las jornadas académicas de la 8ª semana de la ciencia política y las relaciones internacionales, que saben que también va de la mano con la celebración de los 20 años de nuestro programa de relaciones internacionales. Yo quiero agradecer de manera muy especial a los invitados, los panelistas que nos van a estar acompañando en la tarde de hoy. Ellos son Miriam Colacray de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Daniel Aguirre Azócar de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile y Daniela Sepúlveda de University of Minnesota. Quiero agradecer también a nuestro profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Sebastián Dubé, quien ha sido el gestor, organizador y quien nos ha regalado este maravilloso evento de cierre académico de nuestra semana para nuestros politólogos internacionalistas en formación y por supuesto también para nuestros egresados que han seguido muy de cerca todas estas actividades. Este es un ejercicio muy interesante que nos permite establecer unos lazos de cooperación académica, investigativa, con Chile, Estados Unidos y por supuesto Colombia. Y vamos a tener temas muy interesantes que van desde los elementos de la diplomacia subnacional, la diplomacia digital y la diplomacia de género. Recordar que estos temas son vitales para nuestras áreas de excelencia, tanto para el programa de Relaciones Internacionales, cuya área de excelencia es la cooperación internacional para el desarrollo local, y del programa de Ciencia Política, cuya área de excelencia es gobierno local. Entonces, quiero agradecer a todos nuestros estudiantes, profesores, investigadores, investigadoras y egresados y egresadas que nos están acompañando en esta tarde. Y quiero darle paso al profesor Sebastián Dubé. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a nuestro decano, Alberto Madero, por el apoyo, todo el trabajo que, Angélica, hiciste con Robinson para toda la gestión, toda la preparación de esta semana. Y quiero destacar que yo veo que tengo muchos alumnos aquí conectados. Angélica Rodríguez, nuestra flamante directora del departamento, inició la semana, las festividades de la semana con una polémica, diciendo que por su acento era la persona no costeña más enamorada del Caribe colombiano, y lo tomó como un desafío, estimada directora. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Vamos a hablar de 3 grandes temas, como Angélica lo mencionó, y hay una lógica por la cual hemos construido ese ejercicio o ese evento esta tarde. Primero, los 3 temas tienen que ver precisamente con nuestros invitados, nuestras 2 invitadas y nuestro invitado. Primero, la invitación para una colega que quiero mucho, que estimo mucho, Miriam Colacray, de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, gran especialista del estudio de las políticas exteriores en América Latina. Y Miriam Colacray es de la ciudad de Rosario, que fue pionera en la construcción de programas de estudio en relaciones internacionales en Argentina, y no es ciudad capital. Y estamos en Barranquilla, ciudad puerto, como Rosario, puerto internacional, y estamos a 350 kilómetros de una frontera con un país con el cual en este momento no tenemos relaciones diplomáticas. Y Miriam Colacray ha trabajado mucho el tema de la diplomacia subnacional, sus dificultades, sus logros en el caso de Chile y Argentina. Entonces, vamos a empezar, porque tuvimos algunos problemas de conexión. Espero que me escuches bien. Miriam, vamos a empezar contigo. Después vamos a escuchar a Daniela Aguirre, después a Daniela Sepúlveda, y después vamos a tener una
ronda vamos a abrir el espacio para sus comentarios y sus preguntas. Entonces, Miriam Colacray, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco al programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte en Colombia, particularmente al profesor Sebastián Dubé por esta invitación. Bueno, siento mucho y me disculpo por los problemas técnicos que ha habido, que no me permiten estar con el modo de conectarme que hubiese sido el más apropiado y con el que el resto de los expositores se van a vincular con todos los asistentes. La presentación que voy a hacer para este seminario de prácticas diplomáticas no tradicionales y oportunidades para el desarrollo local, lo he titulado Política Exterior y Paradiplomacia, Competencia o Complementariedad. Y ese, digamos, es el nudo de la cuestión. Podríamos pasar a la segunda. A ver, dado que se trata de un curso, ¿no es cierto?, donde debatiremos, y ustedes de hecho están trabajando distintas cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales, lo que podemos decir que entre las nuevas tendencias que tiene nuestra disciplina, que ha enriquecido y ha sumado complejidad al debate académico, pero también a lo que se hace en el día a día, ¿no es cierto?, que tienen a su cargo los practitioners de relaciones internacionales, hablar de actores subestatales, subnacionales y gubernamentales no centrales es justamente los distintos modos a través de los cuales se da a entender la existencia de unos actores que tienen existencia de tipo gubernamental, es decir, no estamos hablando de ONGs, sino que estamos hablando de una porción gubernamental según la división administrativa que cada estado tenga y que tiene un protagonismo y un accionar en el ámbito, en el escenario internacional que antes estaba reservado solo para los estados. Por lo tanto, también esto plantea una nueva manera de complejizar el estudio de la política exterior, que si bien como tal, como política exterior, sigue siendo de responsabilidad exclusiva del Estado-Nación, no puede desconocer la multiplicidad de vínculos que se establecen a partir de estas otras esferas subnacionales. Pero que en su interior los distintos actores subestatales o gubernamentales no centrales
tienen en diversas esferas gubernamentales la posibilidad de relacionarse con sus pares o con otros, tanto de su misma dimensión como puede ser incluso con organismos internacionales, desde la esfera subnacional. Rápidamente, porque no quiero consumir mucho tiempo en los múltiples conceptos y definiciones que hay de paradiplomacia, que seguramente ustedes habrán visto en la bibliografía consultada, se habla de diplomacia paralela, ¿no es cierto? Entes subnacionales o subestatales son los que llevan adelante esta novedosa forma de diplomacia, que sería una diplomacia a escala más pequeña. Quienes pusieron el acento en que este tipo de paradiplomacia la llevaban adelante solamente unidades de los estados federales, como en el caso de Kincaid, la consideró como una constituent diplomacy, es decir, estas unidades para los estados federales hacen una codiplomacia, porque hay una cosoberanía y por lo tanto una coformulación de la diplomacia. Pero esto sería en algunos estados de manera un poco excepcional, porque aún muchos estados federales no tienen tantas competencias como para hacer una diplomacia paralela. En términos generales, lo que vemos es que muchos estados federales en sus relaciones internacionales colaboran, complementan la política exterior del estado del que son partes. También hay otros que en su accionar tienen, digamos, una orientación o una connotación rupturista o separatista, y así algunos autores como Duchasek y García Segura lo han definido como protodiplomacia. Para dar idea de que esta es una diplomacia múltiple, muy abierta y muy diversificada, Torrijos la ha llamado diplomacia centrífuga. En mi caso, considero que lo más correcto es hablar de gobiernos no centrales, porque cuando hablamos de subestatales o subnacionales puede dar a entender otros actores, y en realidad lo que queremos decir que es alguna dependencia o alguna división administrativa que constituye un gobierno no central que busca relacionarse con otros actores. En gran parte, digamos, el objetivo de la exposición tiene que ver con un trabajo que vengo realizando desde más o menos el año 2007, en el que me puse a estudiar en profundidad la relación democrática, es decir, la relación bilateral desde la recuperación de la democracia entre Argentina y Chile. Lo que pude observar es que partiendo de ese núcleo duro, que en la filmina aparece en color azul o quizá gris muy oscuro para algunos, es la diplomacia tradicional, la que llevan adelante los presidentes y los ministros de Relaciones Exteriores, que en muchos casos, en la relación Argentina-Chile, a la de ministros de Relaciones Exteriores también en forma conjunta se ha sumado la de los ministerios de defensa. Pero luego hay en este despliegue de círculos concéntricos distintos actores de carácter gubernamental, como es el caso de los ministerios, de la diplomacia parlamentaria, agentes gubernamentales del ámbito de la cultura, de la educación y de las ciencias, que constituyen, digamos, actores en cada una de sus esferas de acción que se relacionan con sus pares. De manera muy particular, los gobiernos no centrales, que en el caso de Argentina estarían representados por las provincias y en el caso chileno por regiones, vienen desde los primeros pasos que dio el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina cuando se firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile en 1984, ese primer puntapié
que permitiría, al mejorarse las relaciones, y aun cuando todavía no eran dos gobiernos democráticos a ambos lados de la cordillera, pero ese primer puntapié para solucionar los problemas por la soberanía en el canal Beagle, que habían tenido tantas, digamos, tantas repercusiones y efectos negativos para la relación de los dos países, cuando este primer paso se mejora, inmediatamente se va a crear el primer comité, que en ese momento se llamó Comité de Frontera, y fue justamente entre las regiones centrales de Chile y la provincia de Mendoza, que originariamente, digamos, han sido quienes más relaciones de tipo subnacional han tenido, casi diríamos con carácter histórico, de la misma manera que la provincia de San Juan también menciona y se ubica junto con sus pares del lado chileno entre las relaciones paradiplomáticas de más larga data. Los comités de frontera, que así se llamaron, pasaron luego a denominarse comités de integración a partir del año 2006 y van a quedar incorporados, y esto es un dato que a mí me parece sumamente importante señalar, van a quedar incorporados como parte de la institucionalidad de las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile, Chile y Argentina, a partir del Tratado de Maipú del año 2009. Este Tratado de Maipú tiene un perfil que, si ustedes lo leen cuidadosamente, casi en un 60% o un poquito más de las relaciones entre los dos países, de las cuales habla, menciona y señala, digamos, la forma en la que ellas se dan y la necesidad de seguir estimulándolas, tienen que ver todas con las relaciones transgubernamentales y las relaciones que vinculan entre sí tanto a esferas de gobierno de uno y otro país en sus distintas áreas, como particularmente a los comités de integración, que son los que permiten a las provincias, a las regiones, a las localidades hacer llegar sus problemáticas, sus demandas. Probablemente esto no se entendería demasiado si no fuese que nosotros estamos acostumbrados a que nuestros países, aún los que son federales en América Latina, tienen, por ser gobiernos de tipo presidencialista, una orientación, digamos, bastante fuerte hacia la centralización, con un desempeño de los ejecutivos muy fuerte. Por lo tanto, el hecho de que estos comités de integración en los 5.300 kilómetros que tiene la frontera, aproximadamente la frontera de estos dos países, y han permitido que a lo largo del tiempo, con aquel primero que se creara en 1987, al día de hoy haya 8 comités de integración que permiten, mediante sus reuniones anuales, solo suspendidas a raíz de la pandemia del año, especialmente, digamos, el año pasado, y que este año se retomaron de manera, podríamos decir, muy prudente, en algunos casos se hicieron también de modo virtual, permiten acercar una serie de problemáticas y de temas, y desde mi punto de vista se constituyen efectivamente en un ejemplo de cooperación sur-sur de manera realmente horizontal, donde las partes hacen intercambios de buenas prácticas. Es decir, en ningún caso vamos a decir que los comités de integración deciden, pero sí son correas de transmisión. Es decir, tanto hacia los gobernadores como que tienen también reuniones bilaterales, como a nivel parlamentario, las recomendaciones o las actas de estos comités de integración tienen mucho que ver en darle visibilidad y poner en conocimiento de las autoridades centrales
cuáles son las problemáticas que realmente a las personas, ¿no es cierto?, y al bienestar de las mismas, son objeto de estudio, de análisis y de sugerencias de políticas a seguir. En este caso de los comités de integración también corresponde que hagamos algún tipo de mención con relación a cómo fueron cambiando las problemáticas que se tratan en estas reuniones. En primer lugar, todas tuvieron que ver con cuestiones fundamentalmente de infraestructura, de comunicaciones, lo que podríamos decir de logística, a ver de qué manera se abrían nuevos pasos o se estructuraban, digamos, programas a corto o largo plazo para favorecer sobre todo la comunicación, ya fuera vía carreteras o incluso con la posibilidad digamos, el aporte tanto ferroviario como en algunos casos también, sobre todo en el norte grande, ha habido unos cuantos intentos por parte de los integrantes del Comité de Integración de empezar a pensar la posibilidad de generar hasta una pequeña aerolínea que tuviese carácter regional. Pero después abordan temáticas que tienen que ver con la educación, con la economía, con el comercio, normas fitosanitarias, y también hay un importantísimo sector dedicado al intercambio educativo y a lo que probablemente también llama la atención, que son los juegos binacionales. Estos juegos binacionales han ido incrementando la cantidad de disciplinas que se vienen dando y, por supuesto, abarcan una edad donde realmente a partir de los 15, 16, 17 y 18 años es el momento en el cual los jóvenes van afianzando, digamos, su identidad. Y una identidad que conoce a la otra parte, que genera relaciones de amistad, sin duda es una contribución muy efectiva para la cooperación a futuro y para digamos, esta identificación con el otro. Para cerrar, me gustaría señalar que en este espacio muy amplio de las relaciones de tipo paradiplomáticas, en la relación Argentina y Chile, y sobre todo en algunos momentos en los cuales hubo algún distanciamiento o alguna rispidez, estoy pensando, por ejemplo, en el año 2004, en la crisis del gas, ahí generó una rápida respuesta por parte de los partidos políticos y sus líderes, que generaron múltiples vínculos para ir suavizando este desentendimiento que fue rápidamente, podríamos decir, digamos, fruto de una labor muy interesante y muy febril de los partidos políticos y de sus líderes para reencauzar esta relación que desde mi punto de vista, más allá de las que Argentina tiene con Brasil, por ejemplo, en el marco del Mercosur, considero que la relación argentino-chilena es la que muestra una mayor riqueza y donde claramente podemos ver el peso que tienen, la densidad que tienen todos estos vínculos que corresponden a la escala subnacional. Bueno, agradezco muchísimo la invitación y quedo, como me tengo que retirar, quedo dispuesta para lo que Sebastián quiera preguntar o hacerme llegar algunos comentarios de los asistentes. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Miriam, por tu participación, a pesar de todas las dificultades técnicas que tuvimos. Yo destaco muchos elementos de los trabajos de Miriam, de la presentación, que es la importancia del liderazgo y de la capacidad de cambiar dinámicas internacionales, por más antiguas que sean, dinámicas conflictivas,
racismo, intolerancia, rivalidades, y la capacidad desde el liderazgo político, pero también desde la sociedad civil y las entidades locales, la capacidad de construir otros relatos, otras narrativas y otras dinámicas. Entonces yo creo que es una gran lección, sobre todo en el mundo actual. Era una gran lección en los años 80 y lo sigue siendo hoy en día. Pasamos a Daniel Aguirre. Les presento mi amigo Daniel Aguirre. Daniel es chileno de origen, es afiliado a la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile y también a la Arizona State University, que está en Estados Unidos. Daniel es especialista en diplomacia digital y el interés de hablar de diplomacia digital es sobre todo cuando estamos, bueno, en un mundo súper globalizado de mayor economía digital, etcétera, pero también siendo de una ciudad no capital, ¿cuáles son las oportunidades para nosotros, para ustedes, internacionalistas, pero también para los líderes locales? Y hemos hablado mucho de city diplomacy estos días, pero ¿cuáles son también los riesgos de meterse en las redes sociales por parte de los actores locales? Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la universidad, por supuesto, a la Universidad del Norte, las autoridades presentes, los que están escuchando, a la directora Angélica Rodríguez, tengo el placer de conocer ahora mismo, la comunidad local y los que asisten por estos medios. Y por supuesto al profesor Sebastián Dubé por esta gentil invitación. Me siento bastante honrado de formar parte de esta mesa, que incluye, por supuesto, a la profesora que estaba comentando antes que yo, la profesora Miriam, y por supuesto Daniela también, muy destacada también, académica en este ámbito, y Sebastián, que también lo conocemos todos muy bien. Debo decir que tengo escrito algo, y debo decir también que, si bien vamos a hablar de diplomacia digital, pero vamos a hablar de diplomacia digital desde lo que percibo que es la opinión de ustedes y la visión de ustedes, la perspectiva de ustedes. Es decir, ¿por qué pensar desde Barranquilla, pensar en una ciudad no central, no capital sobre esto? Hay riesgos, por supuesto, que muchos conocemos de ocupar herramientas digitales en nuestro día a diario, en nuestra manera personal, o también como políticos lo han utilizado, pero pienso que primero deberíamos de pensar un poco más conceptualmente de lo que es la raíz o la matriz que organiza todo esto de la diplomacia digital, que es la diplomacia pública, ¿no? Y aquí me voy a empezar a referir a algunas cosas que tengo aquí escrito enfrente mío. Bueno, el profesor Dubé me solicitó reiterar o referirme básicamente a un par de temas que yo pienso, a mi consideración, todavía están en vías de desarrollo. Estos temas que son la diplomacia pública, la diplomacia digital, particularmente en el sur global, donde se está usando, pero no se está utilizando del todo todavía, no de una manera como una política pública ya establecida o algo ya que esté muy arraigado, pese a que ya ha pasado una década, ¿no? Desde que todos implementan esto. Entonces, aclaro que estoy en una búsqueda constante de tratar de entender lo que es la diplomacia pública, ¿ya? Y la diplomacia pública tiene sus bajadas, y la bajada o la implementación específica que interesa aquí es lo de la diplomacia digital, ¿no? Y esto lo vengo haciendo hace años, y lo voy haciendo principalmente con casos latinoamericanos, y mucho mi trabajo en los últimos 10 años ha sido sobre esto. Pero debo poner un panorama sobre la mesa, ¿no? No es novedad para nosotros que los actores en la arena internacional son múltiples. Ya la profesora Miriam nos comentó eso. Y es una diversidad que requiere de nuestra parte mayor apreciación y, por cierto, problematización. También nos noticia que el sistema internacional está hace rato, ¿no?, experimentando cambios sustanciales, y estos se han expuesto y se han acelerado, particularmente en los últimos 2 años, a generar una suerte de tormenta perfecta, ¿no? Entre el calentamiento global, la competencia de grandes poderes e indudablemente la pandemia que persiste, esta es nuestra realidad, ¿no? Es en este contexto de gran cambio y de oportunidades a raíz de esta necesidad que convoca en sí, yo diría, ¿no?, centrarnos y reubicar un poco en la conversación de los conceptos más básicos de nuestra área de estudio. Tener más presente, más que nunca, las regiones, las localidades, incluso ciudades, enfrentan una idea y una realidad que algunos han sentenciado como la desglobalización, ¿no? Que nos estamos desglobalizando.
Yo confieso que no estoy necesariamente en esa línea, no pienso que está pasando, que nos estemos cerrando del todo, ¿no? Pienso que podemos estar presenciando tal vez algo que es una atomización de lo que es la globalización y cómo lo entendíamos hasta ahora. Mirándolo desde el retrovisor, el sistema internacional ya estaba mostrando algunos indicios de este surgimiento de una organización internacional hacia unidades geosociales, ¿no? Y ahí es donde yo ubico las regiones, ubico las localidades, ubico las ciudades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, geosocial. Henry Bull, de la escuela inglesa, algo nos decía al respecto hace muchos años atrás. Estos intentos paradiplomáticos, subnacionales o diplomacia no central, con todas las connotaciones que tienen cada una, ha permitido teóricamente y con algunos casos concretos vislumbrar las posibilidades de pensar y actuar internacionalmente desde unidades administrativas a otra escala o otro nivel. Y aquí yo me refiero básicamente a la historia que nos da ejemplos de ciertos aspectos que podríamos empezar a poner categorías encima o etiquetar en términos de diplomacias de unidades administrativas a otro nivel, ¿no? Y ahí podemos pensar en los virreinatos, las capitanías, los bloques de integración, las macrozonas geográficas y lo que nos convoca a nosotros, la ciudad. Esta escala o niveles apuntan a la multiescalabilidad de la gobernanza global que involucra a localidades más allá o al interior del Estado reconocido en su totalidad, ¿no? Y así la internacionalización de mercados, cultura y sociedades locales vuelven a cobrar importancia. Enfatizo el vuelve porque en función a lo que tienen y los bienes tangibles e intangibles que pueden contribuir al planeta. De nuevo, enfatizo lo que vuelven porque viene a la mente, y ya algunos otros académicos de la diplomacia pública lo mencionan, hay que acordarse de la ciudad-estado, ¿no? De lo que era antes que existiera el Estado-Nación italiano, las ciudades-estados tenían una internacionalización bastante importante, ¿no? Digamos lo que sabemos respecto a las diplomacias de ciudades en América Latina, si queremos ya empezar a enfocarnos. Esto ya generalmente son los de las capitales y ocasionalmente son las de los grandes urbes industriales o sitios, ¿no? O sitios turísticos. Pienso que en estas dos últimas categorías las posibilidades son bastante alcanzables y abordables, ¿no? En especial en lo que se refiere al vasto conjunto y sus partes que representa Colombia, ¿no? Que es gigante, ¿no? Es bastante importante y cada localidad tiene sus riquezas, ¿no? Es ahí donde enfocamos nuestra atención hacia Barranquilla y sus posibilidades. Y digo posibilidades porque creo que las tiene. Sin embargo, el transmitir aquello pienso debe ser labor de los que son pertenecientes a la carrera de ustedes, ¿no? Los que están celebrando. Felicitaciones por eso. Guiándose por este concepto o toda esta batería de conceptos que es la diplomacia pública. Y a la vez, ocupando todos estos conceptos de la diplomacia pública, integrarlos y utilizando la tecnología informática social que son las redes sociales. Y aquí empezamos a hablar ya de los conceptos y las categorías y las aplicaciones. Pienso que es conveniente incorporar una definición en este momento, y es la definición de Nicolas Coll, ¿no? Uno de los principales precursores de esta área de la diplomacia pública. Y es, en esencia, la definición, el intento de un actor internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero, ¿no? En su desglose práctico aplicado nos referimos a la advocacia, salir a hablar activamente de Barranquilla y sobre Barranquilla, la radiodifusión internacional, amplificar esos mensajes en los medios que correspondan, sea televisión, radio, canal, señal internacional, o sea, las redes sociales, pero más importantemente la escucha del entorno internacional nos parece pertinente. Ahora preguntarse qué hacer con esta diplomacia pública y para qué hacerla, para qué proyectarla. La respuesta puede ser doble. El desarrollo de Barranquilla, como así también de la ciudad y sus alrededores, demuestran al mundo cuál es la contribución del futuro de la humanidad desde este punto en adelante. ¿Qué contribuye Barranquilla y sus alrededores hacia el mundo, en definitiva, de lo que estamos hablando? Y esto va en una línea similar a lo que Simon Anholt ha hablado de los good countries, los buenos países, ¿no? Podemos entonces hablar de una good city, ¿no? Una buena ciudad. Así lo demostró Medellín hace un tiempo atrás, ¿no? Medellín ha aumentado su reconocimiento, ha recibido todo tipo de buenas opiniones sobre su plan de cambio, ¿no? Como ciudad, y sus planes e iniciativas sustentables también han sido muy reconocidos, ¿ya? Bien, la diplomacia de ciudades generalmente se concentran en
la atracción de inversión extranjera o incremento de turismo por medio de grandes campañas publicitarias y eventos deportivos o cumbres internacionales de alto nivel. Sin embargo, estas actividades, como sabemos, son de las capitales, ¿no? Pero ¿cómo pasar de una directriz que es central, ¿no?, que viene generalmente de un ministerio, una cancillería, y a iniciativas locales de internacionalización? Es una incógnita que invita a pensar en el prisma de la innovación. Y pienso que la innovación ahí es donde están las oportunidades para los actores no estatales, no centrales, a participar en la diplomacia, una diplomacia más colaborativa con la sociedad civil de Barranquilla, ¿no? Y ahí es donde hay posibilidades de desplegar acciones de diplomacia pública en estas redes sociales. Y ya las he visto, yo he empezado ya a monitorear, a mirar lo que hacen algunas cámaras de comercio, cámaras que son de desarrollo económico, hay bastante, y se está haciendo cosas por lo que estoy viendo. Bueno, el profesor Dubé, para ir cerrando, me pide casos ejemplares desde la región y qué beneficios de riesgo existen en realmente emprender una diplomacia ciudad analógica, pero principalmente digitalmente. Pienso que no hay recetas, claro, dirían, bueno, el profesor no se está definiendo por ningún lado, pero pienso que no hay recetas únicas, ya que esto es de carácter propio. Y es sui generis a cada organización y cultura política pensar en esto, ¿no? Y nos obliga a pensar en lógicas locales, nacionales, en sus planteamientos, cómo se quieren enfrentar, presentar en lo internacional y lo global. Así, abogar por Barranquilla en su rol en el mundo es tarea de implicar y coordinar autoridades locales y nacionales aunadas en un propósito de desarrollo vía lo global. Pienso que el antagonismo, ¿sí?, por decirlo riesgo, con la autoridad central tiene repercusiones que no aportan a alcanzar los objetivos del desarrollo de Barranquilla. También, y que tienen que tratar de apuntar a los de Colombia también en su totalidad. A la vez, es un ambiente, en este ambiente de desconfianza hacia la autoridad política, posiblemente actores de la sociedad civil son las que yo creo que tienen realmente la posibilidad de hacer cosas interesantes, iniciativas interesantes digital y analógicamente, en una complejidad política institucional que es bastante reinante. Así, pienso que hay que pensar en la diversidad de actores que pueden involucrarse, díganse cámaras locales, empresariado, las ONG, indudablemente las universidades como las vuestras, tener formación en esta área, de diplomacia pública y, por cierto, la digital, es necesario. Y también es necesario tener imaginación para hacer eso. Bueno, yo creo que hay ejemplos, por supuesto, de otras líneas que tienen que ver con las ciudades y que pueden también ser vistas, y ahí estamos con algunas ideas de ciudades también que son patrimonio de la humanidad, ciudades que son también ciudades hermanas, pero sí creo que estas también han cumplido un cierto ciclo y deben también tener algún tipo de replanteamiento. Pienso también que hay que pensar en la innovación en el sentido de un desarrollo tecnológico como también una forma de elevar y de aportar al desarrollo económico local. Entonces pienso en polos tecnológicos como Porto Alegre o Sao Paulo. Con esto yo creo que termino la intervención diciendo algunas cosas, ¿no? Y dejando ahí para que ustedes traten de entrar en una conversación con nosotros y que quieran, ¿no? ¿Qué tipo de relación puede una diplomacia digital tener con estrategias y actuaciones ya existentes de marca país? Hay un sitio de Colombia, ¿no?, de marca Colombia, y hay mucho de Colombia como marca en el mundo. Pero ¿qué relación tiene eso con la diplomacia pública? En esta discusión pienso que la evidencia de la experiencia de América Latina nos orienta en cuanto a lo que ha sido la implementación para integrar el desarrollo local y que contenga una variedad de ámbitos que entrelacen economía, turismo con la intangibilidad, pero no menos importantes como la cultura y los valores de la colombianidad de Barranquilla. Es un desafío, ¿no? Es un desafío importante, pero creo que la diplomacia pública y también, por supuesto, la diplomacia digital, la diplomacia pública plasmada, lo digital, ofrece esas oportunidades para que ustedes usen la imaginación y realmente proyecten a Barranquilla de manera efectiva a través de una narrativa estratégica de localidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Muy interesante. Yo destaco dos grandes ideas. Lo mucho que hay por hacer y el espacio muy abierto que todavía, dado que todavía no hay una receta perfecta de diplomacia digital. Aquí tenemos estudiantes egresados de 20 y 21 años. Hay mucho por crear todavía, hay muchas estrategias por imaginar, por crear, y en ese sentido el mundo es trágico para muchas cosas, no es
es impresionante lo que se puede hacer, las inmensas oportunidades que se están abriendo. Y la otra dimensión que mencionabas acerca de no dejar la diplomacia digital entre las manos de las autoridades, sino desde la propia sociedad civil, la inmensa capacidad de influir, de proyectar, en este caso, la ciudad de Barranquilla, la cual estamos soñando para los próximos 20 años, por ejemplo. Desde la sociedad civil, desde nuestros estudiantes, hay muchísimo que se puede hacer. Pasamos a Daniela Sepúlveda. Espero que nuestros estudiantes todavía puedan estar conectados, porque hay un aguacero impresionante en Barranquilla en este momento, con truenos y todo. Espero que Creo que justo Sebastián estaba hablando del aguacero y se desconectó, creo que por ese motivo. Por lo tanto, voy a comenzar. Muchas gracias por esta invitación a la comunidad universitaria. Un gusto estar aquí esta tarde en un panel tan destacado como este. Yo voy a dividir mi presentación en 4 partes. Primero voy a comenzar describiendo qué es una política exterior feminista, que es el tema por el cual me convocaron. Luego voy a proceder a explicar las diferencias entre una política exterior convencional y una política exterior feminista. En la tercera parte voy a tratar de reflexionar sobre si las políticas exteriores feministas del norte global pueden ser aplicadas al sur global. Y voy a finalizar tratando de hacer un puente entre política exterior feminista, diplomacia feminista y el desarrollo local, que es el tema que nos convoca esta tarde. Bueno, primero quiero decir que mucho del contenido que voy a abordar en esta presentación es parte del libro Nuevas Voces de Política Exterior, que fue un conjunto de ensayos que publicamos este año en abril a través del Fondo de Cultura Económica. Y también buena parte de esta presentación saca material de un proyecto que estoy trabajando con la diplomática Carola Muñoz, justamente sobre política exterior feminista y diplomacia feminista. Así que voy a comenzar por lo básico. ¿Qué es una política exterior feminista? A grandes rasgos podríamos sostener que una política exterior feminista es aquella que incorpora como mínimo 4 elementos que son fundamentales. En primer lugar, promueve a las mujeres como agentes activas de cambio, tanto en los procesos de toma de decisión formales e informales, como en la generación de nuevos estándares de normas internacionales. En segundo lugar, establece acciones correctivas y afirmativas en todas las áreas, agencias vinculadas a la política exterior, incluyendo una evaluación de los potenciales impactos colaterales, que toda política, acción, acuerdo internacional pueda tener para ambos géneros, pero particularmente para las comunidades estructuralmente más postergadas o más vulnerables. En tercer lugar, una política exterior feminista es necesariamente participativa y descentralizada al involucrar a organizaciones de la sociedad civil y a gobiernos locales en el diseño e implementación de las estrategias de desarrollo y finalmente de las políticas públicas del área. Y por último, una política exterior feminista prioriza la igualdad de género al interior de la estructura de los ministerios de Relaciones Exteriores y entre los tomadores de decisión de la política exterior. Para lograr esto, por supuesto, es fundamental eliminar todas las barreras institucionales que han limitado la participación y desarrollo de las mujeres, contribuyendo a diversificar y profesionalizar el servicio exterior. Podemos hablar un poco más de eso en la sección de preguntas y respuestas. Pero como verán, todas estas ideas vinculadas a la política exterior feminista tienen un origen. Son hijas de nuevas tendencias en las relaciones internacionales y en la forma en que los estados y otros actores globales se relacionan entre sí. Por ejemplo, durante los años 90, a nivel internacional, se celebraron innumerables acontecimientos que pusieron sobre la palestra la situación de desventaja que vivían las mujeres a escala global, con un alto impacto en sus relaciones domésticas, de trabajo, de acceso a oportunidades, etcétera, etcétera. Y todas estas tendencias tuvieron un impacto crucial en lo que entendemos hoy por desarrollo humano integral
en lo que entendemos por seguridad humana e incluso en lo que entendemos como crecimiento y progreso. Y esto justamente me da la plataforma idónea para la segunda parte de esta presentación y tratar de dilucidar qué diferencia a una política exterior convencional de una política exterior feminista, que es lo que estamos proponiendo deberíamos transitar. Y yo diría que un enfoque tradicional de la política exterior se basa principalmente en el poder militar, en las estrategias de disuasión e incluso las herramientas de sobrevivencia en un mundo cada vez más incierto. Y también se basa en las dinámicas jerárquicas y verticales de dominación que se introducen, por ejemplo, que provocan, por ejemplo, que los países tengan un cierto estatus internacional. Y en este contexto, las mujeres no solo tienden a sufrir los impactos diferenciales de todas las políticas de los gobiernos, sino que también tienden a reproducir otros tipos de vulnerabilidades que se pueden manifestar de múltiples formas. Por lo tanto, en términos generales, un enfoque feminista de la política exterior, que es hacia donde queremos transitar, reitero, hace explícito este diagnóstico y denuncia la persistencia de respuestas políticas ciegas al género. Por lo tanto, si queremos establecer diferencias entre una política exterior convencional y una feminista, se podría sostener que en un mundo donde predominan los valores liberales respecto a la relación entre los ciudadanos y el Estado, aquellos países que sean audaces en la implementación y en la conducción de una política exterior feminista, en base a una diplomacia también feminista, van a ser aquellos que influirán consistentemente en la generación de normas internacionales, estándares internacionales y política a nivel internacional. Esta es una visión y una misión compleja que en el fondo cuestiona el statu quo y reconoce que el hecho de que algo haya sido la norma durante décadas no lo hace correcto, ni mucho menos lo hace justo, especialmente cuando son las viejas normas las que obstaculizan la reforma y no permiten potenciar el ejercicio de repensar las prioridades que los países tienen en materia de política exterior. Y esto me lleva a la tercera parte de mi exposición. ¿Qué nos dice la experiencia internacional? Como ustedes seguramente sabrán, la política exterior feminista es una política que nació en el norte global. Viene de países como Suecia, Canadá, Francia, Alemania. El único país latinoamericano que ha publicado una política exterior feminista ha sido México, que lo hizo en plena pandemia, el primer semestre del 2020, pero del cual no tenemos muchas herramientas de rendición de cuentas o de evaluación para saber cómo ha sido la implementación. Pero en el caso de los países del norte global, como los primeros que mencioné, estos países han hecho un esfuerzo titánico bastante grande por cuestionar los postulados dominantes y conservadores que han caracterizado la política exterior. Han implementado estrategias de equidad de género, estrategias de cooperación internacional con perspectiva de género, cambios sustantivos en cómo entendemos la seguridad, la defensa, la economía global. Vale decir, han hecho que la instalación de la perspectiva de género se convierta en un elemento natural e indispensable de lo que consideramos alta política. ¿Ok? También entiendo que hay algunas personas que puedan decir esto funciona increíble en Canadá, funciona increíble en Francia, no es aplicable a América Latina, no somos Suecia, no somos España. Y aquí es donde las feministas, desde la academia, el activismo, la política, la investigación, decimos, es cierto, pero también podemos trabajar para hacer la mejor versión de Colombia, para hacer la mejor versión de Chile, la mejor versión de Argentina. Y aquí no estoy hablando de idealismo, estoy hablando de ideas pragmáticas que llegaron para quedarse. Yo siempre pongo el ejemplo de que, así como hoy es imposible que los países ejecuten una política exterior sin vincularla a una agenda sostenible o una agenda verde, en el futuro va a ser insostenible también que la acción internacional de los países se lleve a cabo sin una perspectiva inclusiva y diversa. Este es un camino que va a tomar años, pero tarde o temprano se va a instalar como un imperativo elemental de la política exterior. Y pasando a mi última parte de la exposición, ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto de la política exterior feminista con el desarrollo local, que es lo que nos convoca. ¿Por qué una perspectiva feminista es de interés para nuestras preocupaciones locales? Y bueno, yo he mencionado en esta presentación que un elemento clave de la política exterior feminista es el cambio en nuestras estrategias de emprendimiento.
Y esto es clave, particularmente en un escenario global donde abunda la incertidumbre, porque para países objetivamente pequeños como Chile, como Colombia o como la mayoría de los países latinoamericanos, las soluciones que se basan en el aislamiento, donde los países tratan de blindarse para no sufrir el impacto de shocks externos, todas esas soluciones tienen que descartarse de antemano. Por el contrario, nosotros proponemos la autonomía estratégica como una vía que ofrece flexibilidad y pragmatismo para enfrentar los desafíos transfronterizos de hoy. Y un elemento clave en esto es algo que es activamente promovido por la política exterior feminista, y me refiero a la descentralización de las relaciones exteriores de los países. América Latina tiene una tradición muy marcada donde las cancillerías y los presidentes son los principales ejecutores de la política exterior. En su mayoría ellos proponen y a la vez disponen. El problema es que estos esquemas centralizados explícitamente dejan fuera los aportes de otras comunidades, de otras localidades y de otras formas de hacer diplomacia, como la diplomacia subnacional, la paradiplomacia, la diplomacia multicultural o la diplomacia participativa. En consecuencia, la idea que subyace, que está detrás profundamente de una política exterior feminista y de una diplomacia feminista, es que ante la carencia de capacidades de poder duro digo, que distingue a las grandes potencias, los países pequeños y medianos, como es el caso de América Latina, pueden ejercer influencia en su medio por medio de la concentración de sus actividades diplomáticas en aquellos ámbitos o agendas que contribuyan a una gobernanza cooperativa. Vale decir, no hay que apostar por la irrelevancia. América Latina no puede ser una mera expresión geográfica. Una ciudad puerto tampoco debe conformarse con ser simplemente una ciudad que espere directrices del gobierno central para operar hacia su mundo exterior. El estatus internacional de las ciudades y de los países puede fortalecerse mediante una cooperación flexible, descentralizada y pragmática, que son elementos sustantivos de lo que entendemos hoy como una política exterior feminista. Voy a parar acá. Yo creo que en la sección de preguntas y respuestas podemos profundizar en estos elementos, así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Daniela. Volví, pude volver a conectarme. Gracias por haber empezado. Hago una conexión con lo que Daniel nos dijo antes, cuando hablas de los costos y cuando dijiste, a mi juicio, no es un tema ideológico, es un tema pragmático, y tú pronosticas que de la misma manera que el costo de imagen para un país hoy en día de seguir promoviendo energías fósiles, por ejemplo, en su política exterior, hay un costo altísimo. De la misma manera que podemos intuir, podemos pensar que en unos años no tener una agenda de inclusión va a tener un costo. Y ahí hago el cruce con lo que nos decía Daniel y toda la lógica de imagen y el manejo de la imagen en las redes sociales, de la imagen país, de la imagen ciudad, y ya vemos todos los días en las redes sociales escándalos, declaraciones, un mal chiste de un político, etcétera, recuerdo en el caso de Chile un programa de tele pésimo, pero muy como de un sábado, un chiste sobre los coreanos y como toda la lógica del K-pop y del uso de redes sociales o los followers del K-pop, cómo atacaron a Chile y hasta la autoridad chilena tiene que decir, bueno, vamos a tomar medidas, etcétera, etcétera. Ahí estamos cruzando elementos súper interesantes que tienen que ver con género e inclusión, pero también toda la mega lógica de las redes sociales. Vamos a dejar el espacio para que nuestros estudiantes puedan hacer comentarios o preguntas. Una primera pregunta, Valeria Rincón: ¿cómo implementar una diplomacia feminista en culturas muy influenciadas por el machismo? Para Daniel, a mí, me imagino. Pero si Daniel quiere... Yo creí que era para Daniel. Puede. La que está... No, era una broma.
Daniela. ¿Cómo se llama tu alumna, Sebastián? Valeria. Valeria. Valeria, muchas gracias por tu pregunta. Esa es una pregunta muy importante y no es fácil de responder. Lo que han hecho muchas redes de diplomáticas es, uno, tratar de generar un activismo desde adentro. En primer lugar, para cambiar la práctica diplomática es necesario hacer cambios sustantivos desde dentro de las cancillerías. Las cancillerías, y esto es particularmente fuerte en las cancillerías de América Latina, son espacios muy opacos, muy cerrados, nadie sabe cómo se toman las decisiones, no hay procesos de rendición de cuentas, por lo tanto nadie sabe mucho qué pasa. Cuando los países toman decisiones y publican sus decisiones en materia de política exterior, no dejaron tiempo para que esas conversaciones se puedan conversar previamente o para generar un estudio de impacto de qué conlleva una decisión en materia internacional. Y el problema es que eso es lo que nosotros vemos, porque al interior de las cancillerías muchas veces las mujeres son explícitamente separadas de la toma de decisiones de este tipo de agendas. Y lo que han hecho muchos colectivos de diplomáticas feministas es tratar de buscar los diagnósticos. En primer lugar, ¿por qué cuesta tanto hacer esto? Y la pregunta es, la respuesta, digo, es elemental, es básica. Hoy día, la mayoría de las cancillerías no tienen a mujeres en las grandes esferas de toma de decisión porque el ingreso desde las academias diplomáticas les hace el corte, les hace difícil el ingreso a la carrera. Y aunque ingresan a la carrera, una mujer diplomática que ingresa hoy el año 2021, recién en 20, 25 años más va a poder tener una posición importante para integrar estas redes de toma de decisión que son tan cerradas, tan opacas, tan conservadoras y tan poco diversas como dije anteriormente. Por lo tanto, ¿cómo podemos cambiar esto? Hay varias propuestas. Una propuesta no solo implica facilitar el ingreso de las mujeres, que a todo esto no facilitar el ingreso de las mujeres, sino que es eliminar las barreras que existen contra las mujeres que no pueden ingresar a la academia, pero particularmente permitir que mujeres que están en una etapa media de su carrera puedan acceder a través de cuotas a instancias de toma de decisión. Y eso es algo que ante todo requiere de voluntad política. Requiere una voluntad política muy grande y de un activismo desde las diplomáticas muy importante, acompañado por sus diplomáticos varones, para que estos cambios se puedan realizar en América Latina. Yo mencioné al inicio que esto es algo que estoy trabajando con una diplomática que se llama Carola Muñoz, y nosotras estamos haciendo cómo este diagnóstico opera en las cancillerías de Argentina, Brasil y Chile. Vamos a publicar muy pronto estos resultados, así que yo espero que podamos entregar nociones más concretas de cómo generar cambios hoy y no esperar 25 años para ver cambios sustantivos en esta materia. Solo sabemos que la clave es la voluntad política, que actualmente, al parecer, es inexistente en varios países. Y aún dentro de América Latina, para complementar lo que decía Daniela, hay inmensas diferencias. Creo que fue Jair Bolsonaro cuando viajó, no fue Michel Temer, el expresidente de Brasil, cuando viajó a México y dijo, nunca había visto tantas mujeres en un congreso, o que hay muy pocas mujeres en el Congreso electas en Brasil, menos del 10%, y en México tiene una tasa mucho más elevada, de unos 40%. Pero quiero destacar también un último comentario a partir de una experiencia académica, para complementar algo muy interesante que dice Daniela, para nuestros estudiantes que son más jóvenes, y tal vez Daniela va a estar de acuerdo. Hace 10 años era muy común organizar paneles en el mundo académico sin mujeres. Y nadie se preguntaba, oye, ¿cómo debemos asegurarnos que haya algún tipo de inclusión o de representatividad cuando estaba en Chile, de regiones fuera de Santiago y no solo hombres profesores? Y ahora la red de politólogas en Chile ha hecho también un trabajo de visibilización muy importante, y ahora es como si alguien organizara un evento sin mujeres por las redes sociales, y las denuncias serían muy, muy fuertes. Juan Daniel, una pregunta para Daniel. Juan David Vargas, un ex estudiante mío, una pregunta súper interesante en el contexto colombiano. No solamente colombiano, pero en el caso de Colombia,
¿cómo es posible, para ti, Daniel, cómo es posible que hoy en día regiones en Colombia, sobre todo en el sur del país como el Chocó, que es costa del Pacífico, zona portuaria, además, y de una belleza de la naturaleza impresionante, con un potencial enorme? ¿Cómo es posible que regiones como el Chocó pueden buscar implementar diplomacias digitales ante la falta de acceso a Internet, cuando hay un déficit de infraestructuras básicas como luz eléctrica e Internet? Muy interesante. Listo, ya no estoy silenciado. Muy interesante la pregunta de Juan David. Estoy conociendo la geografía colombiana, así que agradezco la explicación de dónde está y todo. Me parece que hablar de la falta de conectividad digital en varias partes de Latinoamérica y en otras partes del hemisferio más sur es importante y sin duda un aspecto que hay que hablar de eso también. Pero sin embargo, a la vez también no creo que sea un impedimento. Pienso que, primero que nada, la mayoría del mundo que está en vías de desarrollo, si queremos ocupar esa categoría, habla ya de estar conectado principalmente a través de un móvil, ¿ya? Nosotros hacemos muchas cosas con nuestro móvil y tener acceso al móvil ya no es tan difícil, muchos lo tenemos, entonces por tanto se puede partir por eso. También parte de la diplomacia pública y digital puede tener un aspecto que no es necesariamente la proyección de imagen, sino también es perseguir ciertas políticas que tengan que ver con lo digital y con la innovación digital. Y eso toma un aspecto que tal vez poco se habla, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el desarrollo o la diversificación de la canasta, la diversificación de la matriz productiva de un país, ¿no? Transitar hacia ser un país mucho más digital. Y ahí también hay diplomáticos y diplomáticas, por cierto, que también están involucrados en tratar de elevar, de desarrollar el aspecto, la economía digital de los países, ¿no? Y muchos han visto también empujados a tratar de hacer eso, ¿no? Durante la pandemia, realmente digitalizarse de manera más amplia. Entonces, ¿cómo realizar este aspecto que me preguntas tú sobre, por un lado, cómo proyectar una región, una localidad como Chocó? Implica pensar primero que nada que se habla de mobile first, que significa móvil primero, ¿no? Muchas comunidades puede que no tengan internet en la casa, pero tienen perfectamente un dispositivo bastante avanzado para poder hacer cosas, ¿no? Y segundo, también tener mayor relacionamiento con estos operadores, telecomunicaciones, empresas de telecomunicaciones y otras empresas tecnológicas para traer la conectividad y eliminar o bajar esa brecha digital dentro del país. Y especialmente en localidades como el que mencionas tú, que nos describe. Espero que eso responda un poco, pero tiene que ver un poco con eso, yo te respondería. Súper interesante. Daniel, tenemos tiempo para otras 3 preguntas para que después tanto Daniela como Daniel puedan cerrar con unas conclusiones. Nicolás, mi estudiante Nicolás, tiene una gran pregunta. No sé quién se atreve. El fortalecimiento de la integración regional, es decir, la creación de un ente supranacional como la Unión Europea, ¿puede cambiar la diplomacia tradicional de la región? ¿Ustedes ven una relación entre los desafíos? Tal vez tú, Daniela, que estuviste de pleno en el trabajo diplomático, viviste durante años las dificultades de coordinación, de cooperación con los países vecinos de Chile. Si ves una relación entre desafíos de la integración y desafíos de evolución hacia una diplomacia menos tradicional. Sí, a ver, voy a ser muy honesta desde el comienzo. Yo soy una persona poco optimista de los ejercicios de integración en América Latina. Hemos tenido muchos ejemplos de fracasos en la integración durante décadas y no hemos sido capaces de instalar un proyecto consistente que el que más atractivo nos parece es, por ejemplo, el de la Unión Europea. Eso es algo que América Latina no ha podido conseguir.
Por lo tanto, si tú me preguntas si para la realidad latinoamericana es posible que un órgano supranacional tipo Unión Europea pueda ayudarnos a transitar hacia otro tipo de políticas exteriores, mi respuesta es no. Lo siento, pero yo creo que en América Latina es realmente muy difícil, particularmente porque a diferencia de Europa, en América Latina tenemos un problema. Cualquier tipo de organismo de integración que queramos establecer acá está a disposición de los gobiernos de turno. Si los gobiernos de turno son todos de un mismo color, el proyecto prospera. Basta que saquen a uno o a dos presidentes y el proyecto cae. Y eso ha pasado sistemáticamente. Por lo tanto, ¿cómo podemos establecer estrategias supranacionales para transitar hacia otro tipo de políticas exteriores si no somos capaces de mantener el proyecto supranacional original? Yo creo que eso es muy complicado y por ese motivo tiendo a creer que en América Latina la paradiplomacia y la diplomacia supranacional o las redes informales de diplomacia han ganado mucho terreno, porque justamente no se tiene que esperar las disposiciones del gobierno central para hacer política exterior, para hacer diplomacia. Por eso es tan fantástico lo que en América Latina ocurre a nivel particularmente de las ciudades puertos. Las ciudades puertos son generalmente áreas geográficas de América Latina que producen mucho flujo de dinero, de recursos humanos, materiales, tecnológicos, y esos recursos, ese flujo tan permanente, ha significado una muy buena oportunidad para hacer diplomacia bilateral entre ciudades hermanas, entre gobiernos locales e instituciones privadas, entre privados, entre academias. Es una mezcla, una infinidad de mezclas que la política exterior más centralizada no permite o no da garantías de que se pueda desenvolver. Por lo tanto, yo creo que, no digo que América Latina no debería avanzar hacia una cooperación multilateral, porque yo creo que la clave en tiempos de incertidumbre es la cooperación multilateral, pero yo no estoy segura que una institución regional sea la clave en estos momentos, porque la experiencia nos ha dicho que en América Latina esos ejercicios fallan permanentemente. Yo creo que es mucho más atractivo que podamos desarrollar diplomacias con mayor autonomía, como las locales que estamos conversando esta tarde, para poder generar otros tipos de política exterior, más allá de lo convencional. Al final todo se puede complementar y podemos tener una muy buena performance de política exterior complementando lo local y lo centralizado. Esa sería mi respuesta. Daniel, ¿sabemos algo sobre una relación entre tal vez opinión pública, diplomacia digital, procesos de integración o de cooperación internacional, o en América Latina o en la Unión Europea? A ver, sí, lo que más quiero comentar sobre eso, creo que sí hay un aspecto siempre digital a esto, especialmente con los proyectos de integración que son más recientes, ¿no? Los que no están necesariamente durmiendo ahí, languiciendo sin necesariamente eliminarse, ¿no? Como que es el caso de Latinoamérica. Existen tantos proyectos que duermen ad eternum y nadie les da sentenciado el final real. Pero creo que sí, casi todo lo más nuevo, lo más reciente, y aquí voy a ver el caso que Sebastián también conoce, que es el caso de la Alianza del Pacífico, que realmente yo creo que ahí se presentaron, ¿no? En una época más normal, ¿no? Esta época pandémica, pero en una época más normal, ahí me parecía, y lo que yo observé es que habían elementos que permitían hablar o ya empezar a poner como semillero posibilidades de mayor integración a nivel sociedad civil, y a mí me pareció muy atractivo e interesante. Todos los alumnos que yo recibí cuando trabajaba en institutos de estudios internacionales de México, que venían a trabajar temas a través de las becas de la Alianza del Pacífico, ¿no? Profesores también que hacían intercambios, nos visitaban a través de este mecanismo interesantísimo de intercambio de movilidad, y de hecho vamos a hacer un estudio sobre eso, y a la vez también todos aspectos digitales que tienen que ver con influencers, que yo noté que estaban básicamente trabajando como embajadores para toda una generación nueva de latinoamericanos de estos 4 países que les interesaba un espíritu más de integración en la Alianza del Pacífico, que ahí está un grupo de influencers mexicanos que realmente movían y crean una opinión pública favorable hacia la idea de la Alianza del Pacífico.
me parece que los voy a pronunciar mal, pero son los polinesios creo que se llaman, o algo así por el estilo, y escribimos algo sobre eso hace un tiempo atrás en la revista mexicana de política exterior. Entonces creo que ahí hay pequeñas experiencias, claro, si hay cambio de signo político, si hay una asociación con un proyecto de integración que va muy asociado con un signo político, claro que pasa eso, pero pienso lo interesante de la Alianza del Pacífico en su momento, cuando estaban en auge, ¿no? Cuando estábamos hablando de la pandemia, se hizo una suerte de alternancia y se pudo proyectar una imagen de que esto no es necesariamente solo un proyecto de un lado del espectro político del país. Entonces, si bien no sabemos lo que está pasando ahora con la integración por la pandemia, pero sí creo que sí en la Alianza del Pacífico mostró algunas cosas positivas, ¿no? Súper. Una última pregunta antes de darles a cada uno 2 minutos de cierre. Mi exalumno Daniel Álvarez. Daniela, para ti. Daniel se pregunta, ¿cómo desde la sociedad civil, en clave de exigencias ciudadanas, se puede pedir a los gobiernos que implementen políticas exteriores feministas? O tal vez Daniel podría... Volvemos a hablar de diplomacia ciudadana aquí, ¿ya? Y de we government para ocupar tus conceptos. Es decir, cómo la sociedad civil puede actuar para presionar para que los gobiernos adopten políticas exteriores o medidas feministas. Daniela. Sí, muy, muy buena la pregunta porque la participación es una pata coja en la política exterior en general, y esto ya no solo en América Latina, sino que en el mundo en general. Hay países que han aplicado distintas fórmulas, desde consultas ciudadanas, donde las cancillerías, antes de tomar decisiones sustantivas en materia de política exterior, se abren a consultas ciudadanas en torno a preguntas, hacen una buena promoción de la consulta ciudadana para que tenga alta participación y de eso le da legitimidad al proceso de toma de decisión. Esa es una alternativa, pero otra alternativa que yo creo que es mucho más elemental es conocer los procesos internos de las cancillerías. Voy a dar el caso de Chile, que es el que más conozco. La Cancillería chilena, prácticamente más allá de un ejercicio formal que nadie conoce, pero no tiene un proceso de rendición de cuentas ciudadanas donde sepamos cómo se gasta el dinero de la Cancillería, donde sepamos qué hacen los consulados y las misiones diplomáticas, donde preguntemos dónde van los proyectos de inversión de las agencias de cooperación y de desarrollo. Prácticamente nadie sabe lo que ocurre en ese entorno. Y lo que han hecho otros países también es ejecutar una cuenta pública real, no como la que existe actualmente, donde den cuenta a la ciudadanía con informes publicables qué es lo que hace, cuál es el rol de las cancillerías, dónde se invierten los dineros, dónde se dedican las prioridades de la política exterior, cuál es la relación con los países vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tenemos dos formas, una forma de participación activa, por ejemplo, a través de consultas ciudadanas, pero también una forma de participación pasiva a través de las cuentas públicas obligatorias, abiertas y, por lo tanto, más democráticas. Sin embargo, yo creo que también los países podrían ser mucho más creativos y audaces y tratar de establecer mecanismos de transparencia o de rendición de cuentas también a nivel local. Por ejemplo, si una ciudad-puerto en cualquier país de América Latina tiene redes de comercio con una potencia como China, sería muy importante que esa ciudad-puerto también publicite esa información, porque hay intereses creados que son muy importantes y que pueden tener un alto impacto para el desarrollo general del país, sobre todo cuando hablamos de grandes mega inversiones como las que provee una superpotencia como China. Por lo tanto, yo creo que son distintos mecanismos los que se pueden emplear aquí. En el caso de Chile, no hemos aplicado ninguno y eso es un problema, por eso estamos empujando tanto para hacer un recambio en la política exterior chilena. Y yo me atrevo a decir que esta es la tónica general de los países, salvo algunas excepciones bastante buenas en algunas ciudades de Brasil. Argentina creo que lo intentó en su momento. Pero estamos claramente cojeando en ese aspecto. La participación es un problema y no ha sido parte de la solución hasta el momento.
Daniel, no sé si quieres añadir algo o cerrar con conclusiones o cerrar con conclusiones. Yo creo que, a ver, me parece que Daniela lo tiene bastante bien abordado y presentado. Yo podría pasar a mis conclusiones, no quiero, creo que Daniela lo hizo muy bien en ese sentido y lo tiene más claro que yo. Yo quiero concluir diciendo, bueno, en definitiva, creo que hay un auge, un interés en Latinoamérica que estoy presenciando en los últimos años sobre cómo realizar esto de la gestión de la imagen para la opinión pública internacional y las repercusiones que eso tiene. No es simplemente, ya bueno, estamos mejor en un ranking, sino en realidad empezar a pensar en que gestionar la imagen internacional implica, tiene otros frutos que no necesariamente son solo los económicos, sino también son de reputación, de legitimidad frente al mundo. Y ahí es donde también implica querer tener mayor asociación con un país que realmente se preocupa de los temas que son primordiales del mundo, ¿no? ¿Cómo es la equidad, ¿no? ¿Cómo es la equidad de género? ¿Cómo es pensar en el mundo desde lo que Daniela nos está contando, ¿no? Y querer realmente asociarse con eso, trabajar de esa manera, es realmente donde está la diplomacia pública, realmente estar asociado, vinculado de verdad, genuinamente, en estas ideas y en estos conceptos que están transformando el sistema internacional y también las sociedades que la conforman. Entonces, la diplomacia pública está en ese ámbito de cooperación y de dinamización de estos aspectos, que son los aspectos que nos interesan y nos convocan a todos hoy día. Que esté en las redes sociales, que esté en el próximo canal digital que exista, es una herramienta, pero sí creo que el trasfondo de la diplomacia pública es eso, es la cooperación, la colaboración y apuntar a esos bienes públicos que son los que queremos para el mundo. Con eso podría concluir yo. Gracias. Súper, muchas gracias, Daniel. Yo, no sé si todos, pero yo te perdí unos segundos. Pero gracias por tus comentarios finales. Daniela, en conclusión. Sí, yo creo que un mensaje de síntesis solamente, Sebastián. Yo creo que por muy obvio que parezca lo que diré, la política exterior feminista sí nos ayuda a pensar los problemas y las soluciones globales desde una perspectiva alternativa amplia que tensiona, cuestiona las soluciones tradicionales, dominantes, poco creativas, que no han funcionado y no van a seguir funcionando. Nos ayuda a cuestionar cómo pensamos el poder, cómo se distribuye el poder y las formas de democratizar el acceso al poder. Y en último término, también nos ayuda a mover la barrera de lo posible en tiempos donde se requiere con urgencia respuestas innovadoras y descentralizadas para problemas que también son descentralizados y transnacionales. Yo creo que con ese mensaje me quedo. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Yo terminaría diciendo, hace 20 años, es difícil para nuestros estudiantes de imaginar, de contextualizar porque tienen 20 años. Pero hace 20 años hubiera sido totalmente imposible imaginar una conversación académica hablando de diplomacia de entidades locales, de diplomacia digital y de diplomacia pública, diplomacia digital, y la fuerza de la sociedad civil, la capacidad de influir, y menos de política exterior feminista y de movimientos sociales. Entonces, hay muchas razones para llorar, pero el mundo cambia y hay muchas cosas que cambian y uno puede ser para bien o para mal, uno está de acuerdo o no con esos cambios, pero el mundo cambia y los cambios tecnológicos, sociales, etcétera, generan oportunidades inmensas y yo creo que independientemente de las preferencias políticas de cada uno, de cada una, independientemente de su visión del mundo, ser internacionalista y tener 20 años hoy en día significa estar enfrentándose a un mundo de cambios y un mundo de oportunidades inmensas, inmensos desafíos. Y por eso somos exigentes con los estudiantes, porque hay mucho que hacer y significa trabajar mucho, leer mucho, aprender herramientas digitales, etcétera, pero hay oportunidades inmensas. Les doy las gracias, inmensas gracias también para Robinson Gómez, para Camilo por todo el apoyo
técnico en esta tarde que fue caótica. Muchísimas gracias por toda la ayuda. Muchas gracias a Daniela Aguirre, a Daniela Sepúlveda, a Miriam Colacray también por la participación. Espero que les haya gustado y seguiremos conversando muy pronto, ojalá en presencial el próximo año. Y gracias a todos los estudiantes, los y las estudiantes que estuvieron conectados. Y eso fue la actividad de cierre de la semana de la carrera de Relaciones Internacionales de los 20 años, vía Sara Plata, que fue la persona que creó el programa de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte. La viene conectada. Muchas gracias, un gran aplauso y un gran abrazo para todas y todos. Igualmente. Muy bien. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.